Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a estudiar una de las fórmulas o de las reglas de la derivación más útiles, que es conocida como regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena dice lo siguiente. La regla de la cadena dice que cuando uno tiene una función compuesta, o sea, f de x es una función que es g de otra función u, ¿cierto? Típicamente las funciones compuestas aparecen en matemáticas de muchas formas. Entonces, la derivada de f va a ser igual a la derivada de g en u por la derivada de u'. Entonces, en vez de demostrar estas fórmulas y fiel, pues digamos, a la filosofía que hemos seguido, vamos a ver cómo se usa. Entonces, demos algunos ejemplos de cómo usar esta regla. Por ejemplo, ya sabemos derivar una función exponencial. Cuando el exponente es un número entero, vamos a tomar una función que sea una compuesta. Por ejemplo, f de x, escribámoslo como la función x2 más 1 al cubo. Este sería un caso sencillo. Bueno, habría dos maneras de derivar esta función. Uno es desarrollar este cubo y derivar cada uno de los términos. Bueno, ese sería un camino muy largo. El otro camino es ver esta función como una función compuesta. Hagamos u a la expresión que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Este es u. U es la expresión x2 más 1. Entonces la función f, y hagamos g, la función x al cubo. ¿Qué pasa cuando uno compone? Recuerden que la composición es una maquinita. Uno coge x, la llevo a u de x, y después este nuevo valor le aplica g a ese nuevo valor. ¿Cuánto es g de u de x? G de cualquier cosa es esa cosa al cubo. G de u de x es u de x al cubo. Y u de x al cubo no es otra cosa que x2 más 1 al cubo. Entonces miren que la función f es precisamente la compuesta g de u. O sea, f de x es la compuesta de la función, es g compuesto con u. Entonces, según la regla de la cadena, su derivada debería ser la derivada de g en u por la derivada de u. Muy bien. Entonces, la derivada de g en cualquier valor, pues la derivada de g es 3x2, ¿cierto? Si quieren, escribámoslo aquí al frente. G' de x es 3 por x2, ya lo sabemos. Entonces, esa evaluada en u, ¿cuánto vale? Cambiemos la x por u, entonces sería 3u2 por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? Bueno, aquí tenemos a u, su derivada, hagámoslo directamente, multipliquemos aquí la derivada de u, pongamos aquí la derivada de u, entonces la derivada de u pues sería la derivada de x2 más 1, que es 2x más 0. Entonces esto es simplemente 3, sustituyamos u, ahora por su valor, esto es u al cuadrado, o sea 3x2 más 1 al cuadrado, por la derivada que es 2x, entonces nos queda esto es 3 por 2, 6x por x2 más 1 al cuadrado. Entonces, de manera un poco más mecánica, uno siempre puede razonar así, escribir esto como u al cubo, derivarlo normalmente 3u al cuadrado y después multiplicar por u'. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Esta es una de las reglas, como les digo, más importantes porque aparece con mucha frecuencia. Vamos a derivar la raíz cuadrada, por ejemplo, de x3 menos 3x. Muy bien. Entonces sabemos derivar la raíz cuadrada de algo, porque es ese algo a la 1/2. Entonces escribamos esto como x3 menos 3x a la 1/2. Este sería el procedimiento. Primero escribirlo como una función exponencial. Ahora hacemos esta expresión que está aquí adentro, vamos a llamarla u. Entonces esta expresión, entonces u, voy a sacarla aquí aparte, es la expresión x al cubo menos 3x. ¿De acuerdo? Ese es u. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí no es otra cosa que u elevado a la 1/2. O sea, voy a reescribirlo. Para más claridad, f de x es u a la 1/2. Muy bien, entonces derivemos según la regla de la cadena. Bueno, si esto fuera como la variable x, pues x a la 1/2, ustedes saben, el 1/2 pasa al frente y queda x a la 1/2 menos 1. Entonces hacemos lo mismo. U
por u a la 1 medio menos 1. ¿De acuerdo? Y la única diferencia es que si aquí tuviéramos x, pues ya habríamos terminado. O sea, si u de x fuera x, ya habríamos terminado, pero aquí hay que multiplicar por u'. Ahora, este no es un caso especial. Miren que si u fuera, piensen un segundo, si u de x fuera x, si uno tuviera x a la 1 medio, pues entonces la regla de la cadena sigue siendo verdad, ¿cierto? O sea, un paréntesis aquí pequeño. Si f fuera x a la 1 medio, y uno dice, pues que yo voy a hacer u igual a x, y voy a aplicar la regla de la cadena, pues uno obtendría la vieja fórmula, la fórmula que ya habíamos obtenido, porque es 1 medio de u a la menos 1 medio, que es 1 menos 1 medio, por u'. Pero ¿cuánto es u'? Miren que en este caso u' es 1. Entonces por eso aquí este factor extra que nunca aparecía, digamos, porque era siempre un 1. O sea, esto sería 1 medio de x a la menos 1 medio, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con esta observación entre paréntesis, lo que quiero destacar es que esta nueva regla coincide con la anterior cuando u de x es x. Entonces, f' sería, volvamos, 1 medio, u a la 1 medio menos 1, se resta por u'. Entonces queda 1 medio, sustituyamos u, x3 menos 3x, a la menos 1 medio, ¿cierto? Este menos 1 medio, pues lo obtuve, ¿de dónde? De restar 1 medio menos 1, este es el exponente, ese es menos 1 medio. Ahora tenemos que poner aquí u'. Bueno, hagámoslo directamente, ya ustedes saben hacer cuánto es u', esto es una diferencia que sería 3 por x2, la derivada del primer término, y la derivada del segundo término sería menos 3 por 1, o sea, menos 3. Entonces, esta sería la respuesta de lo que sería la derivada, de la función f. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Tomemos una función que está dada, por ejemplo, como un producto, como x4 menos 1 por x3 más 2x más 8, por ejemplo, pensémonos e inventemos a la cuarta potencia. Entonces habría dos maneras de derivar esta función. Una, desarrollar esta cuarta potencia. Esto tiene un montón de términos. Multiplicarlo por esto quedaría un polinomio larguísimo que habría que derivar término a término. Entonces lo que vamos a hacer es más bien, vamos a ver esto primero como un producto de dos funciones, ¿cierto? Si ustedes quieren, vamos a simplificar un poquito. Llamemos a esta u y a esta b. Entonces lo que uno tiene es u de x por b de x elevado a la cuarta potencia. Entonces destaquemos aquí, vamos aquí llevando las cuentas ordenadamente. U es x4 menos 1 y b es la función x3 más 2x más 8. No a la 4, sino b es solamente lo que da en el paréntesis. Aquí lo voy a escribir así. Muy bien, entonces vamos a aplicar aquí la regla de la cadena. Y vamos a aplicar la regla del producto también. Entonces vamos a hacerlo como. Entonces primero, aquí tenemos un producto de dos funciones, ¿cierto? Distingamos los dos términos. Este es un primer término, este es un término y este es el otro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un producto de dos funciones, indudablemente. Entonces sabemos ya cuál es la derivada del producto, que no es el producto de las derivadas, sino es la derivada del primero por la derivada de este otro término, o sea, la derivada de bx a la 4, todo esto, la derivada de este. La derivada del primero por el segundo, por este. La derivada de este por este, más el primero, ux, ahora sí por la derivada de este. Si ustedes quieren, para que nos acostumbremos a la otra notación, es la derivada de u con respecto a x por b de x a la 4, más u de x por la derivada de bx a la 4 de todo ese exponente con respecto a x. Muchas veces lo van a encontrar escrito también de esta manera. Muy bien, entonces tenemos todo. Bueno, vamos aquí, si quieren calculemos previamente aquí para que lo tengamos listica las derivadas de u y b. La de u es simplemente 4x3 menos 0, o sea 4x3, porque la derivada de la constante es 0, y la derivada de b es término a término, el 3 pasa al frente, se resta 1 al exponente, 3x2, una constante por x queda 2 por la derivada de x que es 1, más 2, más la derivada de 8 que es 0, 3x2 más 2. Muy bien,
Entonces, esta derivada, esto nos da, entonces calculemos, aquí entonces vamos a sustituir primero este término, la derivada de u con respecto a x, ya la tenemos, eso es su prima, 4x3. Segundo factor, b de x a la 4, bueno, ¿cuánto es b de x a la 4? Sería esta expresión, x3 más 2x más 8, eso es b de x, elevado a la 4. Muy bien. Segundo, más, ya tenemos estos dos términos. Ahora vamos para este término, u. U es x4 menos 1. Todo eso es u. Por la derivada de b a la 4. Bueno, un momentico, tenemos la derivada de b. ¿Cuánto es la derivada de b a la 4? Entonces aquí hay un término que tenemos que poner, que es la derivada de b a la 4. Entonces vamos a hacerlo aparte. b de x a la 4, si ustedes llamen a esta función g, si ustedes quieren. Entonces aquí vamos a usar la regla de la cadena. Recuerden, una exponencial a la 4 es la derivada, según la regla de la cadena, como igualito al ejercicio que hicimos anterior, sería 4b de x a la 3, ¿cierto? Como si estuviéramos derivando x a la 4 de manera ordinaria, pero al final no se nos olvide multiplicar por b'. ¿De acuerdo? Entonces queda 4 por b al cubo, entonces este es al cubo, queda x3 más 2x más 8 al cubo, ¿cierto? Eso es b al cubo, por b', que aquí lo tenemos, multiplicados por 3x2 más 2. No nos importa lo que esto dé, o sea, este término es la derivada de b a la 4. Este es el que debe ir entonces, todo esto debe ir aquí en el paréntesis color morado, o sea, debe ser 4x3 más 2x más 8 al cubo, queda un poquito estrecho, por 3x2 más 2. Entonces, toda esta expresión sería la derivada de f. Muy bien, entonces tenemos eso. Ahora, entonces sigamos haciendo otros ejemplos, pero vamos a involucrar las derivadas también de las funciones trigonométricas, para que empecemos a combinar con, digamos, con un repertorio de funciones más amplias. Entonces, para las funciones trigonométricas, vamos a suponer las siguientes cosas. Funciones trigonométricas. Entonces miren en el libro de Stewart, miren en la sección 3.4, perdón, esto está en la sección 3.5. Sección 3.4 es la regla de la cadena, perdón, en la sección 3.3. Sección 3.3 están las funciones trigonométricas. Entonces, miren ahí, entonces las reglas fundamentales que las voy a escribir aquí a la izquierda son las siguientes. La derivada con respecto a x de la función seno de x es la función coseno. Estas son las dos reglas fundamentales. Y la derivada de la función coseno, pues no es seno, sino menos seno. O sea, el seno su derivada es coseno, muy fácil, el coseno su derivada es seno. Para otras, la derivada de la tangente, pues ya se puede obtener como un cociente. Uno puede ver que derivada de tangente es secante cuadrado de x. Si quiere podemos hacer esta primero a mano. Entonces vamos a ver. Muy bien. Verifiquemos por ejemplo la derivada de tangente. La derivada de tangente de x con respecto a x. Verifiquemos esta. Entonces la derivada de tangente vamos a derivar a seno de x sobre coseno de x, pues este es un cociente, ¿cierto? Es la derivada de este cociente. Usamos la reglita del cociente, que aquí aparece a la izquierda, queda el de abajo, el término de abajo, por la derivada de la de arriba. ¿Cuánto es la derivada del seno? Pues ya lo sabemos, es coseno. Menos el término de arriba, seno de x, por la derivada de la de abajo. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Pues la derivada de coseno es menos seno. Aquí está a la izquierda esas formulitas, tanto para aquí a la izquierda vemos la fórmula para derivar un cociente, para que se acuerden, y las dos que acabamos de introducir, la derivada del seno y del coseno, sobre el de abajo el cuadrado, coseno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Entonces esto se puede simplificar, miren, esto queda coseno por coseno, queda coseno cuadrado de x, queda menos menos más seno cuadrado. Cuando uno ya obtiene coseno más seno, uno puede respirar, sabe que va por un buen camino, porque coseno cuadrado más seno cuadrado, la identidad fundamental es que eso es 1. Entonces queda 1 sobre coseno al cuadrado de x. Recuerden, si la función secante es 1 sobre coseno,
pues esto es 1 sobre coseno de x al cuadrado, y esto es lo que uno llama secante, es un nombre para ese cociente, secante cuadrado de x. Entonces, esta, digamos, de igual manera, ustedes pueden deducir las reglas para cotangente y pueden verificar, háganlo como un ejercicio, que la derivada de cotangente de x con respecto a x es menos cosecante de x, en fin, y para las otras funciones. De todas maneras, la mamá de todas las funciones es la función seno y coseno. Esas son la mamá, no las dos mamás, de mamá y papá, bueno, como quieran, son las dos funciones seno y coseno. Si ustedes quieren el coseno también, se puede definir a partir del seno, bien sea como su derivada, como raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Uno podría decir que la madre de todas las funciones trigonométricas es la función seno, si uno quisiera. Bueno, seno y coseno, de todas maneras, con esas dos reconstruyo no todos los demás. Entonces vamos a combinar ahora la regla de la cadena combinemos la regla de la cadena con la derivación de funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar la derivada de f de x igual a seno de, y aquí podemos poner un ángulo más complicado que x. Pongamos como ángulo raíz de x, por ejemplo. Muy bien, entonces miren que tenemos típicamente una función compuesta. O sea, hacemos f de x, cuando es seno de algo, ese algo lo llamamos u. Llamémoslo u, tenemos seno de u. Donde u, aquí llevamos todo el récord, es raíz de x, o sea, x en forma exponencial, x elevado a la 1 medio. Bueno. Entonces derivamos a f, usando la regla de la cadena. Entonces, regla de la cadena es la derivada del seno en u, que es coseno. Si fuera seno de x ya habríamos terminado, derivada de seno es coseno. Recuerden, pero cuando no es x sino una función de x, entonces al final hay que multiplicar por la derivada de u. Ahora la derivada de u, si ustedes quieren tengámosla a la mano, que ya la hemos hecho muchas veces, es un medio de x a la 1 medio menos 1, a la menos 1 medio. Entonces simplemente queda coseno de u, que es raíz de x, por u', que es 1 medio de x a la menos 1 medio. Si ustedes quieren y son obsesivos, digamos, para escribir esto en forma de raíz, pues ya sabemos que esto es x a la menos 1 medio, lo mismo que 1 sobre x a la 1 medio, que es lo mismo que 1 sobre raíz de x, entonces quedaría 1 sobre 2 raíz de x. Pero lo pueden dejar perfectamente así, no hay ningún problema. Estas son exactamente dos expresiones equivalentes. Y uno puede hacer ejercicios más y más complicados, ¿cierto? Ustedes pueden ir complicando el ejercicio. Pues por ejemplo vamos a tomar, no sé, calculemos por ejemplo, sea f de x igual al coseno, no sé, por ejemplo tomemos el coseno de por ejemplo, una función más complicada, aquí, no sé, hagamos como raíz de x sobre x más 1, este cociente. Raíz de x sobre x más 1. ¿Cuál sería la derivada? Muy bien. Entonces, antes de computar la derivada, escribamos esta f como coseno de u. ¿De acuerdo? F sería coseno de u. ¿Quién es u? U es el ángulo que está dentro. Es raíz de x, o sea, x a la 1 medio, de una vez lo voy a cambiar, raíz sobre x más 1. Muy bien, tengamos listo prima, que lo vamos a necesitar. Entonces su prima, usemos la regla del cociente. Entonces sería el término de abajo, x más 1, por la derivada de la de arriba, que es la derivada de x a la 1 medio, ya sabemos que es 1 medio de x a la menos 1 medio, menos el de arriba, x a la 1 medio, por la derivada de la de abajo. La derivada de x más 1 es 1 más 0, es 1. Entonces este por 1, sobre el de abajo al cuadrado. Muy bien, sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, ¿quién sería la derivada de f? Bueno, la derivada de f es la derivada de coseno de u. La derivada de coseno de algo es menos seno de ese algo, menos seno de u por u'. Entonces es simplemente ya sustituir u' aquí y u acá,
Eso pues entonces digamos es un ejercicio elemental, no es sino que ya hallen la respuesta suprimiendo U' y a U. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.